Bien, seguimos entonces. Estábamos acá resolviendo este ejercicio de ecuación con radicales. Primero escribimos de manera diferente para entender mejor. Vimos que nuestra incógnita estaba abajo, así que hicimos el mínimo común múltiplo entre los denominadores y nos quedó esto que está acá. Bueno, ahí elevamos al cuadrado a ambos lados. Lo que está acá tenemos que hacer el desarrollo del cuadrado del binomio. Va a ser el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Es igual. De este lado, este cuadrado le va a afectar al 3 y también al radical. Entonces va a ser 3 al cuadrado, que es 9, y el radical elevado al cuadrado, ya saben que se elimina la raíz y se elimina el cuadrado. Entonces nos queda lo que estaba dentro. Pero como enfrente tenemos este 9, hay que poner entre paréntesis porque después ese 9 hay que distribuir. Bien, nos queda una ecuación cuadrática, así que ya vamos a pasar todo a un mismo lado, x al cuadrado menos 4x más 4. Este 9 distribuyo, 9x que viene para acá negativo. 9 por menos 4 va a ser menos 36, que va a venir para acá positivo. Es igual a 0. Reducimos términos semejantes entonces, x con x y el numerito con el numerito. Nos va a quedar x al cuadrado menos 4 menos 9 va a ser menos 13x. 4 más 36 va a ser 40. Es igual a 0. Bueno, veamos si se puede factorizar x menos. Dos números que multiplicados den 40 y que sumados den 13. ¿Quiénes podrían ser? El 8 y el 5, por ejemplo. 8 por 5, 40 y 8 más 5 va a dar 13. Entonces, el 8, por ejemplo, puede ser el 8 y el 5. Bueno, cada factor igualamos a 0 y despejamos. De acá nos queda x igual a 8 y de acá nos queda x igual a 5. Verifiquen por favor cada uno de los resultados a ver si es que los dos son soluciones. Hagan la verificación primero con el 8, díganme si es solución. Si son los dos, me dice Lerim. Bueno, ok, entonces los dos son soluciones porque los dos verifican la ecuación. Bien, está entonces este ejercicio. Y con esto cubro ya lo que me preguntaron. No sé si tienen alguno otro más o son esos nada más ya. De mi parte, eso es lo más probable. Ok. Bueno, vamos a lo que sigue entonces. Ok. Acá, si es que seguimos el orden de nuestro libro, en nuestro libro lo que sigue son desigualdades, pero desigualdades solamente entra para la gente de ciencias químicas. Y como acá estamos mezclados, entonces desigualdades yo voy a saltar. Valor absoluto después es lo que sigue. Valor absoluto ya no entra para ninguna carrera, así que ese, nadie se preocupa por ese. También saltamos lo que es valor absoluto. Y después tenemos lo que es funciones, lo mismo. La parte de funciones solamente entra para los de ciencias químicas. Así que eso también por el momento saltamos. Todo lo que es funciones vamos a saltar y vamos a ir a lo que son funciones logarítmicas y exponenciales, que eso sí entra para todos. Entonces eso sí lo que vamos a dar ahora. Lerín me dice si algún día darán esas clases y se supone que sí, Lerín. Yo no sé si Leroy les habló ya algo a ustedes porque Leroy a mí me había dicho
que los del grupo virtual se iban a ir uniendo ya a las clases presenciales, porque yo le había comentado luego mi inquietud con respecto a que estamos saltando algunos contenidos y él me había dicho que se iban a unir ya a los grupos presenciales y que ahí vamos a dar todos juntos. No sé si ya les habló a ustedes de eso o no sé qué tan cierto sea eso también. O cómo lo haremos, pero de que tenemos que dar, así que no se preocupen, de alguna manera lo vamos a dar. Bueno, funciones logarítmicas y exponenciales está en la página 135 si me quieren seguir. No escribe. Ahí está. Página 135. Acá habla un poquitito de las funciones, pero cómo funciona así como tal, todavía no vimos con lo de química y con los otros grupos no vamos a ver, entonces no se cuelguen mucho con esta palabra de lo que es una función. Ustedes entiendan nomás que el logaritmo y la exponencial es una función. Les voy a contar así en cristiano, digamos, qué es lo que es una función, sin decir demasiado tecnicismo, sin decir palabras científicas. Una función es como aplicarle una formulita a algo. Por ejemplo, si yo les digo esta fórmula, f de x igual a x más 5. Bueno, a esta x que está acá yo le voy a ir reemplazando por cualquier valor que yo quiera y voy a ir obteniendo los valores de la función de la f. Si por ejemplo yo a la x le doy 1, entonces voy a tener f de 1, que es reemplazar acá en vez de x por 1. Va a ser 1 más 5, que va a ser 6. Si yo a la x le doy 3, entonces voy a tener la misma cosa. Voy a reemplazar la x por 3, va a ser 3 más 5, que va a ser 8. Si a la x le doy, qué sé yo, menos 5, voy a reemplazar en vez de la x por menos 5, me va a quedar menos 5 más 5, que va a ser 0. Bueno, esto es, digamos, así rápido, mal y pronto. Esto es una función. Es una formulita que yo le voy aplicando y yo le puedo ir reemplazando a esta incógnita, a esta variable por algunos valores y esos valores me van dando algunos resultados. Ok, una función logarítmica o el logaritmo propiamente dicho y una función exponencial o la exponencial propiamente dicha son funciones inversas. ¿Qué quiere decir funciones inversas? El famoso cuando nosotros decimos, si yo tengo x más 5 igual a 2 y yo quiero x nomás y decimos, el 5 pasa del otro lado cambiando de signo. En realidad lo que hacemos es pasar al otro lado con su función inversa. La función inversa de la suma es la resta, por eso es que pasa restando, por ejemplo, el 5. O por ejemplo, si tenemos x al cuadrado igual a 16, decimos el cuadrado va a pasar al otro lado como raíz, la función inversa de la potencia es la radicación. Por eso es que pasa del otro lado así. Bueno, la función logarítmica y la función exponencial son funciones inversas. La función logaritmo o la logarítmica, digamos, la definición se define de la siguiente manera. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base b, escuchen bien cómo yo leo porque después leen de cualquier manera y es un horror escucharles después. Logaritmo en base b de n es igual a x. Bueno, acá les voy a contar que esta n se llama argumento. El argumento de una función es aquello a lo cual yo le estoy aplicando la función. Eso es el argumento de la función. Entonces, acá nuestra n es nuestro argumento. Esa b, esta b que está acá, es la base del logaritmo. Y acá vamos a ver algunas propiedades para la base, qué valores puede tomar la base y algunas propiedades también para el argumento, qué valores puede tomar el argumento. Entonces acá, y el logaritmo propiamente dicho, esto que está aquí, esto es la función. Entonces acá este logaritmo es la función. La B chiquitita que está acá es la base y la N es el argumento.
En una función siempre necesitamos un argumento. Si yo les digo logaritmo nomás y no les digo logaritmo de quién o a quién le voy a aplicar el logaritmo, eso no tiene sentido. El logaritmo, por ser una función, hay que aplicárselo a alguien. Necesitamos un argumento siempre. El logaritmo o una función cualquiera, no solamente el logaritmo, con su argumento son una misma cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que no se van a poder separar, no es que yo puedo distribuir, no es que está multiplicado. Entiendan bien eso, que eso es una sola cosa. ¿A qué yo me refiero con una sola cosa? Ahora les voy a mostrar las cochinadas que suelen hacer ustedes y que nos dan como tip nervioso a los profes de matemática. Por ejemplo, agarro yo y les pongo logaritmo de m más n y agarra alguien y dice, este se distribuye, y agarran y me ponen logaritmo de m más logaritmo de n. Mal, súper mal. ¿Por qué? Porque el logaritmo con su argumento es una sola cosa. Esto no significa que el logaritmo se está multiplicando por m más n, sino que significa que yo les voy a aplicar el logaritmo al resultado de la suma. Entonces, esto que yo puse acá no se puede hacer. Lo mismo, otra cosa que suelen hacer, por ejemplo, si yo les digo logaritmo de 2 y acá tengo un medio y agarran y simplifican este 2 con este 2. No, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el logaritmo con su argumento es una sola cosa. Las cosas que están por fuera no se pueden mezclar dentro de lo que es el argumento. Entonces, quiero que entiendan bien eso. Una función y su argumento son uno solo, no se puede mezclar con cosas de afuera, no se puede distribuir, etcétera. Ok, a ver, la definición. Lerín me pregunta si en el programa de ellos entra derivadas. No, para ninguna de las carreras para el ingreso ya no entran más derivadas, Lerín, así que derivadas no nos vamos a preocupar por el momento. Bueno, acá la definición dice que si yo tengo esta cuestión, es exactamente lo mismo que tener esta B, que era la base, elevado a lo que acá era el resultado, que sea igual a lo que acá era el argumento. Esto que yo escribí acá, sí, solo sí, esa doble flecha significa sí, solo sí, esa es la definición. Esa definición ténganla en cuenta, anoten luego, pongan, resalten, si es posible anoten luego por su espejo, así todas las mañanas le ven y pueden aplicar, porque esta definición es salvatore para el logaritmo. Famoso, luego los alumnos le tienen mucho miedo a lo que es los ejercicios con logaritmos, y si saben la definición, esa definición les salva en muchos casos. Si ustedes no saben cómo resolver, pueden recurrir a la definición y les va a salvar, van a saber cómo resolver de ahí. Entonces, definición del logaritmo, súper importante esto que está acá. Si yo tengo el logaritmo en base b de n es igual a x, va a ser exactamente lo mismo que tener la b elevada a la x es igual a n. Bueno, esa es la definición. Primera cosa importante en el logaritmo. Y acá, esto que está acá, esta es la función logarítmica y esta ya es la función exponencial. Entonces acá yo les voy a marcar todo esto. Es la función logarítmica. Y lo que está del otro lado es la función exponencial. Acá primero vamos a escribir un poquitito. Esta b es la base. Esta x es el exponente. Acá hay menos cositas, pero hay que saber también la base, el exponente. Bueno, y esto que está acá es la función exponencial. Y esto es lo que yo les dije hace rato, la función exponencial y la función logarítmica son funciones inversas. O sea, de uno puedo sacar el otro, del otro puedo sacar también este. Esta doble flecha es súper importante porque quiere decir que yo puedo venir de acá para acá o también puedo venir de acá para acá. Hacia los dos lados me puedo ir. Por eso esa doble flecha.
Eso es una definición. La doble flecha siempre implica una definición. Bueno, en la parte de logaritmos tienen algunas propiedades. Las propiedades las tienen en la página 135. Lean, yo voy a ir leyendo también para no copiar todo otra vez las propiedades, vayan leyendo. Y la primera propiedad dice, propiedades que derivan de la definición, dice, en la página 135. La primera dice, la base de un sistema de logaritmos es un número que pertenece al conjunto de los números reales, es mayor que 0 y diferente de la unidad. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? Que en este logaritmo, esta b que está acá, puede ser cualquier número real que no sea 1 distinto de la unidad y mayor que 0. Mayor que 0 quiere decir que sea positivo, o sea, no pueden ser valores negativos, no puede ser 0 y no puede ser 1. Pero, por ejemplo, sí puede ser 0,5, sí puede ser 0,3, 0,2, puede ser raíz de 3, puede ser raíz de 7, puede ser pi, cualquier número que sea un número real positivo distinto de 1. Real positivo distinto de 1 y distinto de 0 también. Evidentemente el 0 no es luego positivo, pero por las dudas nomás yo les digo distinto de 0 también. Entonces esos son los valores que puede tomar esta b. La b puede ser cualquier número real distinto de 1 positivo. Bien, la segunda propiedad dice, un número negativo no tiene logaritmo, pero sí tiene antilogaritmo. Bueno, el antilogaritmo es lo contrario del logaritmo. Entonces, esto que es la exponencial, eso viene a ser el antilogaritmo. La función inversa del logaritmo, que es la exponencial, eso es el antilogaritmo. Y lo que ahí me dice el ejercicio es que un número negativo no tiene logaritmo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta n, el argumento del logaritmo, nunca puede ser negativo. Incluso ustedes pueden probar en sus calculadoras. En las calculadoras ustedes tienen dos teclas para el logaritmo. Bueno, depende de la calculadora que tengan, ¿verdad? Pero la mayoría tienen estas dos teclas. Tienen el que dice logaritmo nada más y tienen el que dice ln, que es logaritmo natural. Si ustedes, por ejemplo, al logaritmo agarran y le aplican -2, le dicen logaritmo de -2, la cálculo les va a decir más error. ¿Por qué? Porque esto no existe. Esto que yo puse acá no existe. Y lo mismo, si agarran y le ponen ln, que es logaritmo natural de -5, por ejemplo, la cálculo les va a decir también más error. Bueno, Lerin me dice, ¿tiene 3? Sí. Hay calculadoras que tienen otro, que es el logaritmo en cualquier base, que ya tiene acá el espacio para cargar cualquier base. Bueno, esto, por ejemplo, la gente que está para medicina no va a tener esta calculadora o no tiene que tener esta calculadora porque esas no les permiten usar en el examen. Pero los que están para química o los que están para kinesiología, sí, por ejemplo, pueden tener esa calculadora que tiene esta teclita. Pero sí las otras tienen esto. Ok, prueben, por ejemplo, en sus calculadoras en algún logaritmo al argumento, si le dan un número negativo, siempre les va a decir más error la calculadora porque eso no existe. Entonces, el argumento de un logaritmo nunca puede ser negativo. Eso es lo que nos dice la propiedad número 2. Pero sigue diciendo, pero sí tiene antilogaritmo, dice. O sea que el resultado del logaritmo, el antilogaritmo, pues es lo que viene en el resultado, lo contrario. El resultado del logaritmo sí puede ser negativo. Eso es lo que nos está diciendo la propiedad 2. O sea, esta n nunca puede ser negativa, pero esta x sí puede ser negativa. Eso es lo que nos está diciendo. Después la propiedad número 3 dice, en cualquier sistema de logaritmo, el logaritmo de la unidad es igual a 0. Eso lo que me está diciendo es que no importa cuál es la base, esa base puede ser cualquier número que yo quiera, pero si el argumento es 1, el argumento acá a lo que yo le aplico el logaritmo es 1, el resultado siempre va a ser igual a 0, sin importar cuánto valga esta base. Obviamente los valores que puede tomar la base nada más. Cualquier valor que yo le da a la base, el logaritmo de 1 siempre va a ser igual a 0. Eso es lo que me dice la propiedad número 3. La propiedad número 4 dice, en cualquier sistema de logaritmos, el logaritmo de la base es igual a la unidad. Eso lo que me está diciendo es que
Si yo tengo un logaritmo en cualquier base, pero el argumento es el mismo que lo que es mi base, o sea, si se repite este acá y acá, el resultado de ese logaritmo siempre va a ser igual a 1. Es como que se simplifica este con este y me queda 1. Si la base y el argumento son el mismo, el resultado del logaritmo va a ser 1. Eso es lo que me dice la propiedad número 4. La propiedad número 5 dice, en cualquier sistema de logaritmos, el logaritmo del antilogaritmo de una cantidad es igual a la cantidad y viceversa. Bueno, lo que me está diciendo ahí es que si yo, es como sumar y restar. Si yo, por ejemplo, tengo el número 4 y yo agarro y le sumo 3 y le resto 3, estoy usando dos funciones que son inversas. Este con este se va y me queda otra vez el 4. Bueno, eso mismo me está diciendo. Si yo tengo un logaritmo en cualquier base, logaritmo en base, qué sé yo, 3 de 2, por ejemplo, y a eso yo le aplico el antilogaritmo, pero en la misma base, el resultado es como que agarro y simplifico este con este porque son funciones inversas y el resultado me va a quedar el argumento nomás ya, me va a quedar la base nomás ya. Eso es lo que dice ahí. En cualquier sistema de logaritmos, el logaritmo del antilogaritmo de una cantidad es igual a la cantidad y viceversa. Viceversa quiere decir que si yo le aplico logaritmo a un antilogaritmo en la misma base de 5, por ejemplo, el resultado va a ser 5 nomás otra vez, porque la función con su inversa se simplifica y me va a quedar el argumento nada más. Eso es lo que me está diciendo esa propiedad. Bueno, la propiedad número 6 dice, en cualquier sistema de logaritmos, la igualdad de los logaritmos de dos expresiones implica que estas son idénticas. Ahí lo que me dice es lo siguiente, que si yo tengo logaritmo en cualquier base de m y digo esto es igual a logaritmo en la misma base de n, es como que yo pueda agarrar y simplificar nomás los logaritmos y decir, ah, entonces la m tiene que ser igual a la n directamente, si es que los logaritmos son iguales. En cualquier sistema de logaritmos, la igualdad de los logaritmos implica que las expresiones son idénticas. Eso es lo que me está diciendo. Y esto también es un sí solo sí. Si yo tengo esto, también puedo ir para arriba y aplicarle logaritmo a los dos lados y va a seguir manteniéndose la igualdad. Bueno, la propiedad número 7 ya tiene el enunciado, dice propiedades operacionales, o sea, qué es lo que funciona para las operaciones con los logaritmos. Y en eso vamos a ir ya en la siguiente página. En la siguiente página tienen, en la página 136, el resumen de las propiedades. Ese resumen de las propiedades sí voy a escribir acá, que son las mismas que ya leímos hasta el número 6, nosotros ya leímos, son exactamente las mismas, pero solamente que me escribe en símbolos. En vez de decirme en palabras, ya me escribe en símbolos nada más. Y dice la primera propiedad dice que si yo tengo logaritmo en base b de n, esa b que es la base pertenece a los números reales. La b tiene que ser mayor que 0 positivo y la b no puede ser igual a 1. Esa era la primera propiedad que dijimos, que la base de cualquier logaritmo tiene que ser un número real, positivo, distinto de 1. Después la segunda propiedad dice que el logaritmo en cualquier base de un número negativo no existe, eso es lo que habíamos dicho, que no le podemos poner un argumento negativo al logaritmo, pero el antilogaritmo de un negativo sí existe. Entonces sí existe antilogaritmo de menos x, por ejemplo, de un número negativo en base B, en cualquier base. Bueno, el tercero dice que logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a ser 0, sin importar cuál sea la base. La propiedad número 4 dice que logaritmo en cualquier base, si el argumento es igual a la base, esto era igual a 1. La propiedad número 5, esto todos son las propiedades que ya las leímos. Bueno, en la 5 aplica algo más, es como agrandar esta propiedad y nos dice lo siguiente. El logaritmo en base b
de b a la x. Fíjense que acá coincide la base, el argumento, pero el argumento está otra vez elevado a algo. Entonces es como que se simplifica este logaritmo con la base y me va a quedar la x. Entonces todo esto va a ser igual a x. También otra cuestión, si tengo b elevado a la logaritmo en base b de n, fíjense que ahora coincide este con este, es como que podemos simplificar nomás ya la b con el logaritmo y nos va a quedar la n nomás ya también. Es importante que vayan aprendiendo todas estas propiedades para después aplicar en los ejercicios. La número 6 me dice que si yo tengo logaritmo, esto ya es a partir del 6, no, el 6 todavía no. El 7 recién son las operaciones, son las propiedades operacionales. El 6 me dice que si yo tengo logaritmo en base b de m igual a logaritmo en base b de n, estará la propiedad número 6. Entonces yo puedo decir que m tiene que ser igual a n. Esa era la propiedad número 6. Sí, solo sí implica que puedo ir y puedo volver también. Acuérdense de eso, la doble flechita. Bueno, y a partir del 7 son las propiedades operacionales, o sea, qué es lo que nosotros podemos aplicar en cuanto a las operaciones. El número 7 dice que si yo tengo logaritmo en cualquier base de un producto A por B por C, eso se puede convertir en la suma de los logaritmos. Logaritmo de A más logaritmo de B más logaritmo de C. Solamente que tienen que atender que si acá era base B, todos estos tienen que ser base B otra vez. No es que yo le puedo cambiar nomás la base porque a mí se me antoja. Tiene que mantener la misma base. Después la propiedad número 8. La propiedad número 8 que me habla de la división dice que el logaritmo en base B de un cociente A sobre B se puede convertir en la diferencia de los logaritmos. Logaritmo en base B de A menos logaritmo en base B de B. Y acá fíjense que el que estaba abajo siempre va a ser el que es negativo. Siempre el que está abajo es el que es negativo. Atiendan ahí. Después la propiedad número 9. La propiedad número 9 que habla del exponente, logaritmo en base b de a a la n. Este exponente n se puede bajar tranquilamente y queda multiplicado por el logaritmo en base b de a nomás ya. Esa es la propiedad para el exponente. Y acá voy a achicar un poquitito porque parece que ya no nos va a caber todo acá en nuestra hoja. Ahí. Y agregamos la propiedad número 10. La propiedad número 10, que es la propiedad para el radical, dice lo siguiente. Si yo tengo logaritmo en base b de a dentro de una raíz de índice n, esa raíz también se puede bajar y queda multiplicado, pero queda como fracción. Va a quedar 1 sobre lo que era el índice del radical por logaritmo en base b de a. Entonces, estas son las propiedades. Estas propiedades son súper importantes. Hay que saber. Así que ya pueden hacer luego tipo un formulario y tener ya a mano e ir estudiando a medida que vamos haciendo los ejercicios. Y obviamente después para el examen ya hay que saber porque saben ustedes que en el examen no se rinde con formulario. Propiedades de los logaritmos, entonces súper importantes. Las primeras hasta el número 6 son propiedades que salen de la definición y a partir del 7 son propiedades operacionales, o sea, qué es lo que podemos realizar en cuanto a la multiplicación, a la división, a la potencia y a la raíz. Bien. Después nuestro libro habla de lo que es el sistema de logaritmos. Como ya nosotros dijimos que esta base podía ser cualquier número real que sea positivo y distinto de 1, fíjense que los números reales positivos son infinitos. Entonces hay una infinita cantidad de logaritmos. Si en un examen, en la parte teórica, les pregunta sobre la cantidad de logaritmos que pueda haber, la cantidad de logaritmos que pueda haber es infinita. Y ese sistema va a ir cambiando dependiendo del valor que le damos a la base. La base puede ser 2, 3, 4, puede ser 0,5, puede ser 0,3, puede ser raíz de 3, puede ser pi sobre 2, cualquier valor que sea un número real, positivo, distinto de 1. Eso es lo que tienen que saber. Bueno, a ver un poco.
Vamos a hacer algunos ejercicios de logaritmos para ir poniéndonos acorde. Después habla ya nuestro libro de las exponenciales y eso, pero vamos a hacer primero ejercicios de logaritmos y después vamos a las exponenciales. No sé si hasta acá quedó todo claro o hay alguna duda, algo que no hayan entendido o entendieron todo. ¿Se entiende, profe? Ok. Bueno, hagamos entonces el ejercicio 28, que está en la página 141. El primer grupo de ejercicios dice desarrolla aplicando propiedades. No sé si nos va a dar el tiempo, así que tenemos 4 minutitos nomás. Creo que esto va a ser un poco largo. Así que vamos a cortar esta reunión y vuélvanse por favor a conectar con el mismo enlace para poder hacer esto.